Hola y bienvenido a este nuevo vídeo para crear activos que he titulado SEO para YouTube. El SEO para YouTube se parece mucho al arte o a la ciencia de aprender a conducir. Y es muy parecido porque tiene una parte de arte y una parte de ciencia. ¿Cuál es la parte de arte en la que no te puedo ayudar mucho? Es crear tu contenido, crear vídeos de buena calidad, que le gusten a tu audiencia, algo que esté relacionado contigo, es decir, algo que te apasione. ¿Cuál es la parte de ciencia? Es lo que vamos a ver aquí, SEO para YouTube. Bueno, vamos a concentrarnos en unas pocas métricas, lo mismo que cuando aprendes a conducir, tienes unas pocas métricas o unas pocas actividades que son imprescindibles. Por ejemplo, agarrar el volante a las 10 menos 10 creo que era, no me acuerdo, de cada lado, ¿no? Apretar el embrague y meter la marcha, acelerar exactamente 3 o 4 métricas que son las más importantes para conducir YouTube o para hacer SEO en YouTube. Entonces, ¿en qué métricas me he fijado yo aquí que te van a servir un montón? Las métricas que vamos a analizar es porcentaje de clic de las impresiones y las impresiones del vídeo. Estas dos métricas son importantes, esta sobre todo el CTR o una KPI muy importante. Entonces aquí en esta tabla lo que puedo ver son 50 de mis vídeos, ¿vale? Con mayor o menor CTR. La primera columna es impresiones, la segunda columna es CTR y lo he configurado para 90 días. Entonces mi porcentaje de clic o mi CTR sobre impresiones ahora mismo es del 6,3% los últimos 90 días. Si lo hiciera por los últimos 28 días, por ejemplo, ahora tendría un 6,6, 6,7 porque he ido subiendo mi CTR gracias a las técnicas que te voy a enseñar. Un CTR de 6,3 no está mal, pero tampoco es lo ideal, tiene que ser un CTR más alto. Esta métrica siempre tienes que tenerla en cuenta junto con esta otra, la de impresiones. Porque si tienes pocas impresiones, da igual el CTR que tenga. ¿Cómo haces para aumentar las impresiones? Pues publica en foros, publica en redes sociales tus vídeos para que tengan más impresiones y por lo tanto aumente el CTR. Entonces, mi primer vídeo es ideas para comprar activos. Aquí te viene una pequeña preview de la miniatura, el título y la fecha de publicación. Entonces, el aspecto más importante es la miniatura. Tienes que aprender a crear buenas miniaturas. Miniaturas que enganchen con tu público. El segundo es el titular, y dentro del titular estos emojis que hemos puesto aquí. Mientras más emociones se transmitan en un titular, mejor. Vamos a ir a uno que tenga unas métricas peores. Por ejemplo, este con casi 50.000 impresiones y un CTR del 10,9 es excelente. El segundo con 48.000 impresiones y un CTR del 11,3 es excelente. El tercero con 7,2 es mejorable, pero también es una métrica bastante buena. Quiero ir a uno que baje bastante más. Mira, un vídeo que está muy bien, que es, te dejo aquí en las tarjetas todos los vídeos que te estoy dando ejemplos para que los veas, para que modeles y también para que aprendas de mis errores, las cosas que he hecho mal. Esta métrica aquí no está mal, 5,4, pero baja la media del canal, entonces aquí tengo algo que puedo mejorar. Tengo un CTR de 5,4 y 25.483 impresiones, que no está mal. Si mejoro el CTR, aunque mantenga las impresiones, voy a tener mucho más clic y visualizaciones en mi vídeo. Bueno, como ves, aquí no he creado una miniatura, sino que es parte del vídeo porque es una presentación. Influencia total, el arte de persuadir en 6 pasos, cómo persuadir, publicado el 17 de mayo del 16. ¿Qué puedo hacer aquí? Cambiar la miniatura, probar una miniatura. Pero ¿cómo sé si la miniatura que estoy haciendo va a convertir mejor que la que tengo ahora mismo? Porque me ha pasado de probar una miniatura y cometer un error, ¿no? Bajar estos números al 4%, por ejemplo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar una herramienta, vamos a entrar en una herramienta que se llama tubebuddy.com.es y vamos a crear una cuenta gratuita. tubebuddy.com.es. Esto es una herramienta gratuita, pero la función que vamos a utilizar es una función de pago. Esta es una función de pago que vale unos $50 al mes, pero te aseguro que vale cada centavo que gastes en ella, y si no puedes permitirte tenerla siempre, aunque sea, pruébala un mes y haz estos tests que te voy a mencionar. Una herramienta brutal. Esta configuración se llama Legend o Leyenda y es súper fácil de usar. Bueno, aquí te dice maneja tus tests AB. ¿Qué es un test AB? Cuando yo subo mi vídeo, por ejemplo este vídeo,
lo subí con esta imagen original. ¿Ves? Que no es una imagen muy llamativa, una flechita con un botón aquí, a ver si llama la atención. Y en esta otra, en la variación, lo que he hecho es colocar a una chica muy guapa poniendo ganar dinero con redes sociales, porque el título es ganar dinero con redes sociales, monetizar redes sociales. Como ves, aquí abajo te pone in progress, es decir, se está haciendo la prueba de cuál de las dos imágenes y de cuál de las dos titulares es mejor. Estoy probando imágenes, es decir, miniaturas, palabras clave y descripción. Y esto es brutal. Vamos a entrar aquí en la prueba, que esta está en progreso, por lo tanto todavía no tendrá data. Estoy haciendo pruebas para 14 de mis 500 vídeos. Vamos a entrar aquí. Bueno, ¿qué está ocurriendo aquí? Aunque no tengo data análisis hasta unos días más, porque tiene que probar varios días para saber qué está dando mejor resultado y qué está dando peor resultado. Pero igualmente me sirve para mostrarte. El día que empecé el test, los ciclos completados, cada ciclo es un día, y el día final de la prueba, que tú también puedes hacerlo. Aquí te viene un botón para parar la prueba si ya has conseguido resultados. Bueno, aquí me vienen las settings de la prueba y viene la imagen original y la variación de la imagen. ¿Cuál crees tú que va a dar mejor resultado? Pues no te dejes llevar por tus prejuicios, porque muchas veces recibes resultados que no esperabas. A veces una imagen que es muy tonta, como esta por ejemplo, que la hice con un editor de Camtasia. Es una imagen muy sencilla, y esta ya la hice con un editor verídico, ¿no? Con imágenes de pago, etcétera, etcétera. Bueno, posiblemente gane esta, lo veremos. Una chica sonriendo, los emojis y el titular en texto lo he puesto en una letra bien llamativa. Entonces, ¿pero qué es lo que voy a saber yo con esto? ¿Cuál de las dos imágenes tiene un mejor CTR? Es decir, de cada 1000 impresiones, ¿cuántas veces la gente va a hacer clic en mi vídeo y lo va a ir a ver? Si volvemos a la estadística del vídeo, como te mostraba antes, si volvemos a las estadísticas de mis vídeos, verás que en estos primeros vídeos, en los que tienen más impresiones, el CTR es alto. A medida que vamos bajando, por ejemplo aquí este tiene muchas impresiones, 10 hábitos que te hacen rico que debes conocer, tienes 10.000 impresiones, pero un CTR muy bajo. Aquí es urgente que haga este test en este vídeo, que testee el titular, que testee las miniaturas, las imágenes y mis palabras clave. ¿Por qué es tan urgente? Porque un 2,8 me arruina todas las métricas del canal. Este de Cash Flow de Robert Kiyosaki también tiene un 6%, y tengo que llevarlo por lo menos a un 6,6, porque estos vídeos con muchas impresiones me están retrasando el canal. Si sigo bajando, ves, tengo uno aquí con 1,2. Esto es imperdonable, es este de 2,1. Aparte que te dicen estas métricas, te dicen qué tipo de vídeos le gustan a tu audiencia o a la audiencia que tú quieres llegar. Entonces, al principio de este vídeo te estuve hablando de que esto es como aprender a conducir. Y cuando aprendes a conducir, te enseñan primero a meter las marchas, a coger el volante, a hacer cada una de estas cosas. Entonces, ahora, ¿qué hemos aprendido para mejorar el SEO de nuestro canal de YouTube? 1. Debemos tener impresiones. Estas impresiones las debemos conseguir por un contenido de buena calidad y compartiendo en redes sociales, en foros dedicados al mismo nicho que nosotros nos dedicamos. Y luego el segundo paso es, por ejemplo, has pisado el embriague, ¿no? Que sería ir a foros a compartir tu vídeo. Segundo, el CTR, es decir, meter la marcha para que esto empiece a funcionar. ¿Cómo se mejora el CTR? Una forma súper básica de hacerlo es utilizando test partidos. Estos test partidos se pueden hacer dentro de la aplicación tubebuddy.com.es, que tienes que instalar en tu navegador. Y es súper práctico para mejorar el CTR de tus vídeos y por lo tanto todas las métricas de tu canal. Así es como vas a mejorar todas las métricas del canal, y sabiendo hacer estas dos cosas ya puedes pisar el acelerador, es decir, crear más contenido que cada vez guste más a tu audiencia. Y es muy importante aprender a trabajar con YouTube Analytics, porque si no sabes trabajar con YouTube Analytics, es muy difícil que tengas éxito un éxito a largo plazo en YouTube.
Entonces estos eran mis consejos para hoy, para que aprendas a mejorar el CTR y sobre todo el SEO en general de tu canal de YouTube. Espero que te haya servido. Si es así, dale un me gusta. Si aún no eres suscriptor del canal, te invito a suscribirte ahora mismo y también a compartir este video en redes sociales. Gracias por estar ahí.